Bueno, hola a todas y todos. Les agradecemos por estar acá y acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Paula Díaz, yo soy editora general de Climate Tracker América Latina y estaré moderando este evento virtual Carbono, Tierra y Fuego en Sudamérica, el estado de los sumideros de la región. Bueno, este encuentro es parte de un proyecto periodístico que desarrollamos junto al Pulitzer Center, en el que buscamos entender qué está ocurriendo con nuestros bosques y en particular con el carbono en América Latina. Y esto a través de los impactos de los incendios forestales en la captura y almacenamiento de carbono, el rol que juegan los mercados de carbono en la región y también algunas condiciones subyacentes, como por ejemplo las desigualdades climáticas que atraviesan a nuestros territorios. Estamos a pocos meses de la COP30 que se realizará en Brasil y creemos que es urgente abrir este tipo de espacios para compartir estos hallazgos, escuchar voces desde distintas áreas y sobre todo preguntarnos cómo avanzamos hacia una acción climática más justa, más transparente y más conectada con las realidades que se viven en nuestra región. Y bueno, el evento de hoy tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Les invitamos a dejar sus preguntas en el chat durante el panel y estas las vamos a recoger al final cuando llegue el bloque de preguntas, ¿ya? Y también, bueno, después de este evento les vamos a enviar la grabación para que lo tengan con ustedes y puedan repasar cualquier cosa. Entonces, antes de comenzar, quiero presentar brevemente a nuestro destacadísimo panel. Partimos con Isabel Alarcón. Ella es periodista ecuatoriana con una amplia trayectoria en la cobertura de temas ambientales. También está con nosotros Rocío Cruces, habitante de Santa Juana, que se encuentra en Chile y que es cofundadora de Buena Cabra. También está con nosotros Iván Darío Valencia, especialista en gobernanza climática y mercados de carbono. Además, Esteban Tavera, periodista colombiano, quien está a cargo del desarrollo del podcast de nuestro especial Carbono, Tierra y Fuego en Sudamérica. Y finalmente, Meliani Pérez, coordinadora de Aguayo Lab del Pulitzer Center, quien compartirá algunas palabras más adelante sobre el rol del Pulitzer en esta iniciativa. Y bueno, dicho todo esto, damos por iniciado el evento y le cedo la palabra a Esteban Tavera, quien presentará los principales hallazgos y conclusiones de nuestro especial periodístico Carbono, Tierra y Fuego en Sudamérica. Adelante, Esteban. Gracias, Paula, y gracias a todas y todos ustedes por estar acá, por interesarse en esta presentación. Yo les voy a compartir pantalla muy brevemente. Denme un segundo. Listo, ahí estoy compartiendo pantalla, pero todavía no se ve en presentación. Listo. Ok, entonces, como les decía Paula, yo les voy a presentar un poco los hallazgos o quizá las conclusiones que nos deja este periodo de investigación y escritura de este especial. Yo de lo que les voy a hablar acá es un poco de las ideas que se pueden extraer y que quedan como de fondo de estas historias y quise arrancar con esta frase que nos dijeron en Colombia que pone muy de presente como este desbalance que hay entre un mercado en donde hay unas industrias, unas empresas con recorrido, con cierto poder y demás, y unas comunidades que pareciera que son mostradas como las beneficiarias de esas empresas. Unas comunidades que a veces aparecen como las que deberían agradecerle a esas empresas y no al contrario, no unas comunidades que le están haciendo un gran beneficio a la humanidad y no recibiendo un pequeño beneficio del mercado. Entonces, digamos que si uno pone esta frase y le cambia el pueblos indígenas a comunidades de otro tipo, funcionaría también muy bien por lo que vamos a ver a continuación. De lo que nosotros estamos hablando es de un especial periodístico que se compone básicamente de 5 historias regionales, es decir, historias en las que países comparten contextos o comparten fenómenos. 4 historias específicas de un país, 4 episodios de podcast y bueno, para los que tuvimos que hacer 4 viajes a terreno y a conocer comunidades muy interesantes. Vamos con lo primero,
que de lo que digamos, de lo que hablamos en el especial y que se podría un poco condensar en esta frase, y es que la región está en riesgo de perder a los bosques, que son el mejor aliado, los mejores aliados en la captura y almacenamiento de carbono. Ahí lo que nos hemos encontrado es que los incendios forestales han sido un elemento muy nodal en este hallazgo porque han puesto un poco como en duda ciertas metas incluso climáticas. El hecho de que los incendios hayan devastado tanta área de bosque en tantos lugares de América Latina está haciendo que estos lugares puedan dejar de ser incluso reservorios de carbono a pasar a ser emisores de gases de efecto invernadero. Lo segundo es que estamos viendo que ya hay estudios en donde se puede ver que los incendios en 2023 y 2024 ya absorbieron mucho menos carbono de lo habitual, perdón. Y en países como Chile y Ecuador ya se perfila como una amenaza significativa para lograr la carbono neutralidad en 2050. Esto se ha visto un poco promovido, incentivado y quizá agravado por la popularidad en ciertos entornos de cierto tipo de mercados de carbono o de proyectos de créditos de carbono, específicamente los de forestación, reforestación y restauración, que son créditos de carbono que tienen la particularidad de que crean cultivos nuevos, em, cultivos que por lo general en los que se usan especies exóticas que requieren uso intensivo de herbicidas, de pesticidas, de fertilizantes y que además tienen mayor riesgo de ser devastados por los incendios. Además, hemos encontrado que este tipo de proyectos en algunos lugares han promovido eh, problemas como este, y es comunidades y suelos expuestos a la contaminación. En Paraguay contamos la historia de un proyecto que vende bonos de carbono y que usa agroquímicos prohibidos en algunos países como son glifosato, fipronil y halaxipov. Y en este proyecto en particular que se le vende a Apple y que Apple utiliza para hacerse publicidad también, se cultivan eucaliptos al lado de una pequeña escuela rural, lo que pone en riesgo claramente a esa comunidad, a esos niños que habitan en esa escuela que están justo al frente de la plantación. En Colombia también encontramos un proyecto de bonos de carbono, también un proyecto forestal que utiliza glifosato, que aunque no es un químico prohibido en el país, porque tiene además una larga historia eh, asociada pues a nuestro contexto de narcotráfico, pues es un químico que sí puede permanecer más de 200 días y que se usa muy cerca de un río protegido en el oriente del país, del único río en el país que tiene toda su cuenca protegida. Y además se usan en plantaciones que están muy cerca de comunidades indígenas. Estas historias que abordan estos temas, ustedes las pueden leer en estos dos contenidos. El primero, Carbono en Llamas, que aborda el tema de los incendios. El segundo, Agroquímicos, que aborda el tema de las plantaciones que utilizan glifosato y otros. Y en este texto, además, abordamos un componente adicional de este tipo de proyectos en los que se crean bosques, y es que esto, a pesar de que tiene unos números interesantes en términos de captura de carbono, este tipo de bosques tienen problemas, y es que pueden estar regulando ya la biodiversidad en nuestra región. Entonces, ese tema en particular está en este texto que ven ahí en la presentación. Otro de los temas que a nosotros nos parece interesante y que encontramos en esta investigación es el tema de la regulación, ¿no? Todo esto que les vamos contando está ocurriendo sin que haya una regulación al menos
sólida y clara sobre cómo van a utilizar, cómo están funcionando estos mercados en nuestros países. Y una de las principales consecuencias de eso es que estamos viendo que países están haciendo, digamos, se quieren promover como países que venden eh, reducciones de emisiones, que muy seguramente por hacerlo sin una estrategia clara, sin un marco sólido, pueden estar vendiendo incluso reducciones de emisiones que van a necesitar en el futuro, lo que haría que conseguir las metas de sus NDC pueda ser aún más costoso que incluso no vender. Entonces, ese es otro tema que estamos viendo y que está en esta historia que ven ahí. Esto, digamos, nos ha traído una conclusión a partir de las conversaciones con comunidades y con las mismas empresas. Y es que los mercados de carbono están dejando ver una relación muy clara entre ganadores y perdedores. En algunos territorios hemos visto cómo este mercado ha entrado a comunidades étnicas que no lo entienden, no entienden el mercado, muchas veces no hablan la lengua o el idioma en el que están escritos los contratos, y que además no tienen una gobernanza lo suficientemente sólida como para garantizar que el ingreso de grandes cantidades de dinero se utilice de la manera adecuada. Esto además sin seguimiento por parte de los estados. Y tampoco vemos una protección a las comunidades que son aledañas a esos proyectos. Esto lo voy a mencionar más adelante. Entonces, mientras vemos que Apple utiliza los bonos de carbono que compra en Paraguay para hacer publicidad de uno de sus productos y mostrarlo, venderlo ante el mundo como su primer producto carbono neutral, mientras eso ocurre en Paraguay, que es donde se cultivan los árboles que le venden los bonos de carbono, hay un grupo de niños que tienen que usar esta escuela y que se ven expuestos a estos químicos peligrosos. Y en la Amazonía colombiana vemos cómo después de un proceso de elaboración de un proyecto de bonos de carbono, que no fue exitoso, que nunca cumplió lo que prometió, las comunidades se quedan con los mismos problemas de antes, pero además con unos nuevos, entre otros, la división política al interior, porque, bueno, al estos procesos ser de largo aliento y manejar tantos recursos, estas cosas quedan ahí. Y vemos como, por ejemplo, en Brasil, en una comunidad del Vale do ay, siempre es un nombre difícil de leer para mí, Jequitinonha, creo que se dice así. Ahí encontramos una comunidad que está sufriendo ya los impactos de una plantación forestal cerca de su territorio. Y aquí es donde yo les digo de cómo no hay una protección para comunidades que ni siquiera reciben ganancias por parte del mercado de créditos de carbono, y lo que sí reciben son los impactos de otro negocio que está ocurriendo a kilómetros o a metros de donde estas personas viven. Esta historia junto con la Amazonía la pueden leer en este contenido que está ahí, digamos, reflejado. Pero también hemos encontrado que ante este panorama las comunidades no se han resignado, no se han quedado esperando, sino que han encontrado soluciones. Y bueno, hoy les vamos a hablar mucho de una de estas soluciones, pero también en Ecuador hemos encontrado una comunidad indígena que ha sido reconocida internacionalmente por su dignidad, porque logró llevar a un escenario internacional a una petrolera y sacarla de su territorio. Y ahora esta misma comunidad le propone al mundo un nuevo sistema o un sistema distinto para contribuir al mundo. No quiero usar la palabra que no debería usar, porque justamente esta propuesta lo que dice es, no queremos hablar de capturar carbono, queremos de contribuir al mundo. Y entonces esta comunidad ha creado un sistema novedoso que pone en el centro a las comunidades y que sobre todo excluye la posibilidad de que el extractivismo se beneficie del trabajo de esa comunidad cuidando la selva. Y en Chile,
una pareja que ustedes, con la que les digo, vamos a conocer muy bien, encontró un método basado en la naturaleza para prepararse y prevenir que los incendios forestales sean más devastadores. El equipo que hizo posible todo este trabajo y que ojalá ustedes puedan leer y escuchar, están ahí. Son Francisco Parra, Paula Díaz, Génesis Méndez, Marcela Marchins, Isabel Alarcón, Maximiliano Manzoni, Ángela Mesa y bueno, quien les habla, Esteban Tavera. Así que bueno, ahí les dejo el resumencito para que vayan a leer las historias que ya están publicadas, estén pendientes de otras que ya van a salir y además, cuando esté disponible, puedan escuchar la serie completa de podcast en donde vamos a profundizar específicamente en unas ideas y en donde van a ponerle voz a muchas de estas comunidades que ya ustedes vieron en pantalla. Yo creo que yo dejo por ahí, Paula, y te devuelvo la palabra. Buenísimo, muchas gracias Esteban por esta presentación. Los 5 reportajes a los que aludió Esteban igual tienen bastantes aristas, entonces les invitamos a que lo lean porque obviamente allí hay mayores detalles de todo lo señalado. Pero bueno, naturalmente ahora llegamos a esta parte de que con nuestro panel de discusión vamos a compartir ciertas miradas, perspectivas desde las distintas experiencias. Y ahora sí, les voy a presentar con un poco más de detalle a quienes les había presentado en un inicio, pues nos acompañan 3 personas desde distintos lugares y, digamos, experiencias, ¿ya? Eh, Partimos con, y que vieron su foto recién, ahí junto a las cabras, partimos con Rocío Cruces. Rocío es cofundadora de Buena Cabra, una iniciativa que utiliza el pastoreo estratégico de cabras para crear cortafuegos y prevenir la expansión de incendios forestales. Ella vive en Santa Juana, que es una zona del sur de Chile que ha sido gravemente afectada por incendios forestales desde mucho tiempo y de hecho se vio afectada por los mega incendios del año 2023 y 2017, que fueron aquellos que hicieron, digamos, que los bosques de esas zonas afectadas de Chile emitieran más carbono del que capturaron. Y eso obviamente compromete los compromisos climáticos, eso lo pueden ver, por ejemplo, en el reportaje 1. También está Isabel Alarcón, periodista ecuatoriana con una vasta experiencia en la cobertura de temas socioambientales, parte del equipo de esta investigación, de este especial, y quien también ha estado, digamos, reporteando en terreno y viendo cómo suceden distintas cosas, no solo relativo a los incendios, sino también a los mercados de carbono. Y también nos acompaña Iván Darío Valencia, él es oficial senior en el Instituto Global para el Crecimiento Verde, él es experto en mercados de carbono y artículo 6 y gerente del programa SPAR 6C. Si lo dije mal, Iván, perdón, tú me corregirás. Y bueno, anteriormente fue coordinador de la estrategia de bajo carbono de Colombia. Así que como verán, tenemos un panel buenísimo y vamos a comenzar con una pregunta general entendiendo que nosotros abordamos muchos temas o subtemas, entonces vamos a tratar un poco de redondearlos un poquito. Y vamos a empezar con un tema relevante para la salud de los bosques, como son los incendios forestales, que están afectando la capacidad de estos ecosistemas forestales de almacenar y capturar carbono. De hecho, hemos visto, tal como lo señalábamos en un inicio, y como Esteban lo comentaba también, que grandes incendios han hecho que incluso algunos bosques emitan más carbono del que logran capturar. Y esto obviamente trae una serie de consecuencias, obviamente entendiendo que los incendios traen otro tipo de consecuencias, como pérdida de biodiversidad, por supuesto, muy trágicas como la pérdida de vidas, etcétera. Pero bueno. ¿Cómo podemos abordar el problema de los incendios para mantener y cumplir con los compromisos climáticos? Partimos con Iván. Iván. Aló, perdón, ¿me repites un momento la pregunta aquí? Sí, sí. ¿Cómo podemos abordar el problema de los incendios para mantener los compromisos climáticos y cumplirlos, sobre todo en un contexto donde también distintos factores, incluyendo el cambio climático, están afectando la resiliencia de los bosques, que nosotros sabemos que Ujú. cuando hablamos de ecosistemas terrestres necesitamos de los bosques para el almacenamiento y captura de carbono? Vale.
Y pues el problema de los incendios es grave y no solo afecta aquí a nuestro continente, sino también a todas las latitudes. Son incluso aún más graves los incendios en las latitudes boreales, en Canadá, en Rusia, en Estados Unidos, ahora también en España, como vimos, en Australia. Entonces pues, hay una manera, digamos, contable de abordarlos en los compromisos nacionales, que es digamos, si se contabilizan o no como emisiones antropogénicas o si se contabilizan como emisiones naturales que no se incluyen dentro de los compromisos nacionales. Hay una manera técnica de abordarlo, digamos, dentro de la contabilidad, pero eso no resuelve, desde luego, el problema estructural que pues, la atmósfera pues, sí ve estas emisiones. Entonces, creo que sí hay que abordarlo de manera técnica, de que esto no penalice al cumplimiento de los países si son actos pues que van más allá de la capacidad de los países para controlar y si son debidos principalmente al mismo cambio climático, a los fenómenos extremos de sequía, olas de calor, pues no debería penalizarse a los países dentro como parte de sus compromisos si han tomado medidas para atender estos incendios. Lo que pues debe es fomentarse el incremento de la capacidad de los países para atender los incendios, de la solidaridad internacional para apoyarse mutuamente, porque la atención de estos incendios requiere grandes cantidades de dinero, de recursos, de aviones, de helicópteros y, y también pues de medidas punitivas, policiales, también cuando son hechos adrede. Entonces todo eso es una combinación que debe entrar a operar para pues efectivamente este impacto de los incendios se pueda reducir y mitigar. No obstante, pues vamos a seguir con este problema y parece que va a seguirse incrementando. Entonces lo que también hay que hacer es redoblar los esfuerzos para proteger las coberturas naturales, para reducir, para que estas coberturas y también obviamente las zonas urbanas y infraestructuras humanas aledañas a estos bosques en riesgo, para reducir los riesgos y las potenciales pérdidas que pueden ocurrir y también afectar las campañas educativas porque las prácticas de antaño quizás ahora son mucho más peligrosas que antes, las prácticas de limpieza de las áreas de cultivo, temas que se hacen tradicionalmente y que quizás antes funcionaban y no se salían de control, ahora sí, pues hay que tener una campañas educativas muy grandes en todo el mundo. Gracias, Iván. Isabel, ¿Me escuchan ahí? sí. Listo. Bueno, ahora que Iván dio una perspectiva también un poco más técnica del asunto, yo creo que es importante hablar también de lo que podemos hacer nosotros como periodistas climáticos o también quienes cubrimos estos temas y la incidencia que tenemos también en generar conciencia sobre lo que está ocurriendo. Y en este caso me voy también un poco al hecho de no cubrir solamente la noticia del incendio, ¿no es cierto? No esperar, por ejemplo, en países como en Ecuador, que esperamos agosto para empezar a hablar de estos temas porque sabemos que se vienen los incendios, o esperar a hablar cuando ya las selvas, los páramos, los bosques están destruidos, están quemados, sino también pensar en las acciones de prevención que se deben realizar o que se están realizando y también las acciones de post-evento, por ejemplo, igual en Ecuador, como pusimos en el artículo que hicimos con Paula y con Esteban, en los que hablamos de la situación en Chile y en Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador, en un año, del 2023 al 2024, se duplicó la extensión de cobertura forestal quemada, de cobertura vegetal, perdón. Y también los eventos pasaron de 109 incendios forestales en el 2010, digamos, a tener más de 5.800 en el 2024. Entonces, estos números o estas cifras que tenemos nosotros como periodistas también que nos llamen a que más allá de la noticia de que han aumentado de esta forma, ¿qué pasó en estos lugares, no es cierto? ¿Qué acciones se implementaron? De acuerdo a lo que nos dicen también los especialistas, ¿es bueno hacer una restauración, una reforestación o no? ¿Después de cuánto tiempo? Porque esas también son prácticas que no se conocen, que la gente a veces piensa, bueno, voy a reforestar con pinos, con eucaliptos, cuando sabemos que esto no es lo aconsejable.
Entonces también poner énfasis en eso, poner énfasis en las acciones que se están realizando, como las que va a hablar igual Rocío en Chile, y que es de lo que habla Paula y Francisco, tal vez también a través de este periodismo de soluciones que le llamamos, que logre también motivar a otras personas, a otras comunidades locales a emprender estas acciones de prevención y también de cómo cuidar después de un incendio, y también justamente de resaltar desde nuestro lado como periodistas climáticos o desde la comunicación la relación que existe justamente entre los incendios y cómo cumplir nuestras metas en torno al cambio climático, porque muchas veces tampoco se hace esta conexión. Hablamos de la deforestación, hablamos de la minería, hablamos de la ganadería, pero también tenemos que ponernos a pensar que estas actividades son lo que motivan muchas veces a los incendios para limpiar todo este terreno y después instalar este tipo de actividades. Entonces también lograr establecer este tipo de conexiones y dejar claro, mostrar cómo los incendios sí pueden ser una consecuencia del cambio climático, pero también una causa. Buenísimo, y muy buen punto eso desde el rol del periodismo, ¿no? Y justamente el rol del periodismo de hablar, por ejemplo, de qué es lo que podemos hacer, cómo aumentar la resiliencia de los paisajes, cómo ayudar a los bosques en un contexto tan complejo. Y bueno, Rocío, tú has vivido muy de cerca los efectos de los incendios. De hecho, bueno, en el podcast, en uno de los episodios que vamos a sacar próximamente, así que estén atentísimos ahí, Rocío nos va a contar de primera mano su experiencia. Pero aprovechando este encuentro, Rocío, si tú nos puedes contar muy brevemente tu relación con los incendios en Santa Juana y a partir de eso, ¿qué acciones se pueden implementar en las comunidades, sobre todo considerando las características de zonas rurales, periurbanas, etcétera, para disminuir la vulnerabilidad y exposición frente a los incendios y ayudar a una preparación y a la resiliencia de los bosques y de los paisajes? Hola, gracias por esta invitación a compartir nuestra experiencia. Bueno, decirles también que justamente como dice Isabel, para nosotros ha sido clave el rol de los y las periodistas que se han acercado a nosotros para poder difundir y poder poner en la vitrina, no solamente en el minuto del incendio, sino que también durante el año y poder lograr, poder posicionar, ¿cierto? Estas otras alternativas frente a la problemática que son los incendios que normalmente llegan en la época de don- donde se hace la prevención a nivel estatal, se puede decir, o sea, estamos hablando de noviembre, sino que también se hace antes. Entonces eso también agradecer, y eso ha sido clave también para nosotros poder avanzar en esta cruzada que le hemos llamado de posicionar el pastoreo estratégico como una alternativa justamente como que viene a responder la pregunta de cómo abordamos desde las comunidades una problemática que se va a ir repitiendo porque sabemos que es cíclico, que tiene múltiples factores que lo causan, que ya sea la acción humana, el cambio climático, la crisis climática, ¿cierto? Y entonces, cómo lo podemos abordar y las acciones que hay son desde, desde lo que podemos hacer como individuos, como familia, pero también como comunidad. Es clave aquí que las comunidades nos comuniquemos entre los que estamos vulnerables a los incendios y las acciones son desde, por ejemplo, bueno, la clave es controlar la vegetación problemática. ¿Ya? Porque es la vegetación que crece descontroladamente sin un equilibrio que se perdió, porque se perdió cuando no hay animales pastando, se genera este desequilibrio con la vegetación y en el caso particular aquí de Chile hay especies vegetales invasoras que además son propagadoras de incendios. Entonces, ese control de vegetación es la que se tiene que realizar y se puede hacer a nivel domiciliario, pero también se puede llevar a nivel comunitario. Bueno, y proteger el suelo a través de otras técnicas, porque el pastoreo estratégico, o manejar la vegetación es una parte de la ecuación para crear paisajes resistentes a incendios, pues, que es curvas de infiltración de agua, crear tranques, poda de los árboles, generar paisajes en mosaico que no solamente sean paños continuos de plantaciones, sino que además se pueda incorporar
otras áreas de la producción y también de la protección de los bosques nativos, que también es clave. Entonces son De todas variadas acciones que se pueden realizar. Claro. Y si nos pudieras comentar muy brevemente cómo nació esto, porque ustedes, digamos, vieron los incendios de 2017, que fue una temporada de mega incendios en Chile, para quienes no son de Chile, y después, en la temporada de mega incendios de 2023, a ustedes les afectaron estos incendios. Si puedes comentar muy brevemente, para que la gente entienda de dónde viene tu experiencia. Sí, entonces, ¿quieres que cuente cómo nace? Sí, muy brevemente, ¿cómo fue que nació esta idea de, en este caso, ocupar el pastoreo estratégico con cabras? Claro, bueno, nosotros estamos en un territorio vulnerable a incendios y por allá por el 2017 sufrimos, ¿cierto?, un incendio que nos amenazó y que nos provocó a nosotros cuestionarnos qué podíamos hacer para poder enfrentar a una situación así en una próxima temporada. Y ahí fue donde investigando encontramos que en otros países se realizaba el pastoreo estratégico con rebaños y nosotros ahí incorporamos esta metodología porque es una metodología de trabajo. Se llama pastoreo estratégico y viene de estrategia, o sea, de planificación, de ir incorporando los rebaños de forma controlada y dirigida. Y eso lo trabajamos durante todas las temporadas a partir del 2017 y creamos un paisaje, creamos un sector acá en donde nosotros vivimos que se transformó en un cortafuego verde, un cortafuego vivo. Y en el 2023 nosotros se produjo un mega incendio y logramos frenar el fuego y proteger a la comunidad que estaba colindante a este sector. Y entonces con esa experiencia, donde nosotros pudimos comprobar que esta metodología que estaba en la bibliografía, en la experiencia de otros territorios, aquí también funcionaba. Así es como más o menos el resumen breve de cómo empezamos a trabajar en el caso específico de cabras, pero también el pastoreo estratégico se puede hacer con otros animales herbívoros, como ovejas, caballos, una mixtura. Es una forma de controlar la vegetación sin aplicar herbicidas, que es clave para proteger el suelo, y no hacer quemas, que esa es una de las soluciones que se le propone a los campesinos para una vez cuando llega la vulnerabilidad, ¿cierto?, a rozar y quemar. Pero eso emite justamente emisiones de gases. Entonces, esta es la historia más o menos. De todas maneras, sí, muy resumida porque hay muchas cosas que contar respecto a eso y por eso desde ya les invitamos, bueno, pueden leerlo en uno de los reportajes y después en el podcast, pero bueno, claro, esas medidas, por ejemplo, ayudan en zonas rurales donde, digamos, existen estos distintos usos humanos y, digamos, hay plantaciones forestales por un lado y hay bosque nativo por el otro. Bueno, es mucho más complejo. Pero bueno, pasamos a otro tema porque como les comentábamos, nosotros hablamos de muchas cosas y otro de ellos es los mercados de carbono, que sabemos que es un tema complejo, con muchas aristas, con muchos matices, y bueno, y uno de las cosas que nosotros abordamos, como podrán suponer, fueron los proyectos forestales para la venta de créditos. Entonces, entendiendo que este tema es muy complejo y a veces ha generado o ha recibido cuestionamientos en América Latina, como lo estábamos comentando con Esteban en un inicio. ¿Están los mercados de carbono cumpliendo su promesa climática? Partimos con Iván. Gracias, Paula. Bueno, pues la lógica detrás de los mercados de carbono es sólida, digamos, desde el punto de vista económico, en el sentido de que se fijan los recursos hacia donde la mitigación puede ser más eficiente. Entonces, desde esta lógica, uno diría, debería funcionar. Y hay ejemplos en donde se ha demostrado que sí puede funcionar exitosamente. El principal de ellos es la Unión Europea con su sistema de comercio de emisiones, en donde se han logrado disminuir las emisiones de los sectores industriales y de generación de energía de manera costo efectiva a nivel de toda la Unión Europea y pues con muchos ajustes y calibraciones a lo largo del tiempo, pero que sí se han evidenciado las reducciones a lo largo del tiempo en la Unión Europea. En el caso forestal y en América Latina, el panorama es, digamos, diverso y uno diría, no se ha cumplido plenamente la promesa climática, se ha cumplido
en algunos casos puntuales, mirando casos de proyectos en donde se han destinado recursos a las comunidades locales y le han llegado recursos a las comunidades para, eh, para manejar mejor sus bosques, para generar alternativas de sostenibilidad. Hay varios proyectos, por ejemplo, en el Pacífico colombiano que han tenido estos efectos positivos con un manejo, digamos, idóneo de los recursos y en proyectos para beneficiar a las comunidades y la protección del bosque. Y también hay en otros casos y proyectos, sobre todo el mecanismo de desarrollo limpio, cuando tuvo pues su auge, que sí aceleraron como nuevas tecnologías nuevas para su época y que se espera que esto sea el caso con el artículo 6 del Acuerdo de París, que pueda como volver a traer estas inyecciones de inversión para nuevas tecnologías y acelerar inversiones que de otra manera no se darían. Pero claramente donde más han fallado los mercados de carbono en la promesa climática, pues es en realmente la contabilidad. O sea, realmente hay muchísimos proyectos que han exagerado sus reducciones de emisiones y las han sobredimensionado por unos escenarios base como demasiado catastrofistas que hacen ver como si el proyecto hubiera reducido muchas más emisiones de las que efectivamente puede reducir. Y esto pues es como hacerle trampa a la atmósfera, pues si la atmósfera es quien está recibiendo las emisiones y acumulándolas en concentración de carbono, se le está haciendo trampa a la atmósfera, pero como es un activo intangible, porque pues son las toneladas, pues no las podemos ver, pues es muy difícil, es fácil realmente cometer ese tipo de fraudes contables, por lo cual pues se requiere una estructura de vigilancia y control muy fuerte. Esta es una falla y que ha permeado y pues que ha afectado la reputación de este instrumento fuerte. Y pues la otra falla obviamente es el bypass, el fraude que se le comete con muchas comunidades, en donde se cometen abusos que pues han sido documentados y que algunos fueron mostrados por Esteban en su presentación, en donde los beneficios, si existen, no les llegan a las comunidades o son más perjudiciales que benéficos, si los recursos no son invertidos bien o si son acaparados por unos actores privados o intermediarios, pues obviamente se le falla en la promesa de que la acción climática beneficie a las comunidades y compense y también compense los potenciales daños, digamos, de algunos proyectos, como pueden ser algunos daños colaterales como los que se mencionaba del uso de pesticidas o de fertilizantes y herbicidas en las plantaciones forestales. Entonces, si no se tienen esas salvaguardas, pues se ha fallado también. Entonces, creo que sí, en síntesis, sí no ha cumplido la promesa, pero todavía de rectificarse y de cumplirla porque realmente es un instrumento que si se hace bien puede ser muy poderoso para eso. Muchas gracias, Iván. Bueno, Isabel, tú también has estado desde tu área como periodista, ¿cierto? Reporteando estos casos. ¿Qué puedes sumar al respecto? Sí, bueno, yo creo que también con el especial hemos visto que, como dice Iván, no podemos hablar de que se ha cumplido la promesa climática. Primero, teniendo en cuenta también lo complejo que es hablar de estos temas de mercado de carbono, de que muchas personas les huyen, hablando igual como periodistas, que muchos les huimos de estos temas por lo complejo, lo técnico que es. Muchos no lo entienden y eso también creo que ha abierto la puerta para que se produzca lo que ha ocurrido, digamos, con el mercado voluntario, también con experiencias de denuncias de contratos abusivos, violaciones de derechos, créditos con poco sustento ambiental, que es lo que se refleja también en el especial que hicimos con el equipo. Y también hay que tener en cuenta que no podemos generalizar en el sentido de que se está cumpliendo o no en el tema de que las regulaciones en América Latina son muy distintas entre los países. Entonces tenemos Chile y Brasil que avanzan con los marcos regulatorios formales. Tenemos el ejemplo de Ecuador, que es el que yo más analicé, que tenemos, por ejemplo, un marco que todavía se presta para varias interpretaciones porque tenemos una constitución que prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, que se ha tomado como una prohibición justamente de incursionar en los mercados de carbono, y se ha optado por otro camino, hablando del tema del programa Ecuador Carbono Cero, que se basa más en la compensación
aclarando que no se está realizando como una transacción en el sentido de que no se están adueñando de estos servicios ambientales, de la captura de carbono. Entonces, en ese sentido, se puede realizar después de que las empresas pasan por tres niveles en los que primero tratan de reducir sus emisiones hasta llegar al tercer nivel, que ya es esta compensación, que recién se abrió el portafolio. Pero esta falta también de claridad en las leyes todavía sigue afectando, porque hay, por ejemplo, comunidades indígenas que todavía tienen temor en ingresar en este portafolio porque no saben también a qué condiciones se enfrentan o si es que también puede ser un tipo greenwashing de lo que hablamos mucho. Entonces, todo eso deviene en estas irregularidades también que ya se han constatado y creo que también hay que ser conscientes de lo que significan los mercados de carbono, que es también esto de compensar el daño que se está haciendo o las emisiones, la contaminación que se está realizando en un lado del planeta, en otro lado del planeta, ¿no es cierto? Entonces, eh, nos estamos más bien enfocando en esto de compensar más que en reducir y creo que la promesa climática tampoco se puede alcanzar sin tomar en cuenta justamente lo que es la justicia climática, que también vamos a hablar un poco más a profundidad después, pero es justamente tomar en cuenta las voces de las comunidades y darles la información necesaria para evitar estas vulneraciones. Muchas gracias, Isabel. No sé si tienes alguna reflexión, Rocío, considerando que tú eres una persona que de hecho tienes un proyecto de protección de bosque nativo en la zona centro-sur de Chile y bueno, te toca trabajar un poco con estos temas, no directamente con los mercados de carbono, pero sí con lo que tiene que ver con los ecosistemas forestales. Sí, justamente las plantaciones forestales son sindicadas, ¿cierto? Como están asociadas a este tema de los bonos de carbono, porque son consideradas que capturan, ¿cierto? Y que almacenan, pero es importante destacar que se tiene que generar un equilibrio en cuanto al agua que consumen estos monocultivos, la vulnerabilidad justamente que generan a las comunidades, como el caso de la escuela en Ecuador, las comunidades rurales que estamos insertas en esta realidad, y el daño a la biodiversidad. Entonces, eso era como un aporte desde lo que nosotros vemos aquí, que se asocia, ¿cierto?, a estas grandes plantaciones que por un lado tienen este lado verde, pero también tienen un lado que perjudica otras aristas de la naturaleza. Bueno, y justamente esto, muchas gracias Rocío, nos conecta con la siguiente pregunta y que tiene que ver con la calidad de los proyectos forestales para la venta de créditos de carbono, porque en algunos casos, que también hemos comentado en los reportajes de este especial, hemos visto que se privilegian proyectos de baja biodiversidad, por ejemplo, proyectos para, digamos, captura de carbono, pero basados en monocultivos de especies exóticas como los pinos y eucaliptos, que sabemos que en varios de nuestros países son un poco controversiales, polémicos, problemáticos, justamente por lo que decía Rocío recién, ¿no? Por ejemplo, la afectación en términos hídricos, también en términos de biodiversidad, etcétera. Y también, por supuesto, a las personas. Rocío, tú que vives en una zona donde precisamente coexisten plantaciones forestales y parches de bosque nativo, eh, ¿por qué es importante distinguir entre ambos cuando se trata de la acción climática y, en este caso muy específico, de este almacenamiento y captura de carbono? Bueno, la gran diferencia, bueno, muchas personas no saben bien y se indican como bosque también a una plantación. La diferencia entre el bosque y una plantación es que el bosque es normalmente nativo, ¿cierto? Y bueno, también, o sea, es biodiverso, o sea, es una mezcla de diversas especies que conviven, arbóreas y arbustivas, que mantienen un equilibrio, se equilibran entre ellas y que además mantienen la salud del suelo. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre una plantación de monocultivo, ya sea de pino, eucaliptus, álamo, aromo, también la agricultura es considerada un monocultivo, y los bosques nativos o los bosques, ¿cierto?, que crecen de forma natural. En el caso de las plantaciones, ¿cierto? Bueno, tenemos, en el caso de lo que nosotros hemos vivido, grandes extensiones de plantación forestal se hacen incendios incontrolables. Por lo tanto, se genera un riesgo latente a la comunidad. Y además,
en el caso de nosotros son especies altamente combustibles, están consideradas de riesgo, ¿ya? En cambio, o sea, y es notorio vivir al lado de una plantación forestal que vivir al lado de un bosque nativo, ya que el bosque inclusive tiene especies que no son propagadoras del fuego. En el caso de nosotros, nosotros acá pudimos ver a ciencia cierta, ¿cierto? Que hay especies como el mayo, que es una leguminosa, que no, que se enfrentó el fuego, llegó a esta especie y no propagó el fuego. Se iba quemando solita nomás, pero no iba propagando el fuego. Y así otras especies como el canelo, el arrayán, otras especies nativas. Entonces ahí está la gran diferencia y por qué hablar de mosaico, por qué incorporar otra forma del modelo forestal que pudiera evitar que se generen estos mega incendios incontrolables y poder de esa manera poder efectivamente generar prevención de incendio y poder todos vivir un poco más seguro en cada temporada que se avecina del verano, que todo el mundo entra en pánico, ¿cierto? Porque no se puede vivir en paz cuando ya llegan las altas temperaturas. De todas maneras, muchas gracias, Rocío. Sí, aquí también el tema de los paisajes, ¿no? Que a veces también eso como que se olvida en ciertas discusiones. Cuando hablamos del fuego, digamos, de los incendios, se es muy reactivo muchas veces en la aproximación, pero necesitamos trabajar en paisajes complejos, heterogéneos, resilientes, y claro, ahí está muy bien explicado por Rocío y por su experiencia, digamos, directa en esto. Pero bueno, hablando de estos proyectos forestales y de los conflictos socioambientales que se han generado a partir de algunos de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica, Isabel? ¿Cuáles son los factores que generan estos conflictos y por qué es importante también visibilizarlo, considerando, digamos, la necesidad que tenemos de cuidar nuestros bosques para la acción climática? Bueno, como vemos igual en los reportajes del especial, estos se generan por, como hablábamos antes, la falta de información que obtienen también las comunidades que habitan en estos territorios, la falta de una consulta previa, lo que incluso genera estas divisiones también al interior de estas comunidades, tal como lo vemos en otros modelos o como lo realizan en las actividades extractivas, que es puede convertirse en la misma forma de operar si realmente no se lo hace de una manera responsable que involucre a estas comunidades que, como sabemos, son las que están viviendo en estos territorios, están cuidando estos territorios y también son las que enfrentan de primera mano los impactos del cambio climático. También está por otro lado todo el tema del temor a perder la gobernanza de sus territorios, que también es algo que lo hemos escuchado mucho y que yo lo escuché esta vez que fui a campo también a esta comunidad que mencionaba Esteban, este pueblo amazónico que está construyendo un modelo alternativo a los mercados de carbono, que hablaban mucho de esto de perder la gobernanza, perder la autoridad sobre su espacio que han cuidado durante tanto tiempo y que ellos tienen incluso una conexión que va más allá de solo el lugar donde habitan, sino que hay una conexión entre los pueblos y estos territorios. Y también esto nos lleva a la falta de reglas claras en las legislaciones locales, que es lo que estábamos hablando, y lo que se expone mucho en los reportajes de este especial, que también como mencionaba Esteban, por ejemplo en el reportaje de Maximiliano Manzoni en Paraguay, cuando se habla todo el tema de Apple, de que se promueve este reloj neutro en carbono y que realmente es de bosques utilizados para eucaliptos clonados, que es un monocultivo, que atándole con el primer tema que estábamos viendo, tiene un alto riesgo de incendiarse. Y también encima de esto tenemos que estamos utilizando glifosato, que se están utilizando químicos y que una vez que Maximiliano va al campo, también descubre que está cerca de una escuela y que, como decíamos antes, las comunidades no están enteradas. Entonces, es esta falta de información, hay esta vulnerabilidad y encima ellos no saben lo que está ocurriendo en sus territorios. También tenemos lo que pasa en una comunidad en Brasil, que era otro de los reportajes de Esteban y Marcela, que sufre los impactos hídricos en una región ocupada por eucaliptales, mientras la empresa obtiene ganancias con la venta de bonos de carbono generados justamente por este monocultivo. Y lo que vemos también justamente en el reportaje de Paula y Marcela es que las propiedades rurales vinculadas al agronegocio
que incluye la silvicultura, fueron autorizadas a vender créditos de carbono generados en sus tierras, en su mayoría dedicadas a ganadería y al monocultivo, tomando en cuenta que el agronegocio es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces vemos todas estas contradicciones, también estas relaciones, y que no nos ponemos a pensar también en lo que implica en temas de biodiversidad, todos estos monocultivos, estas tierras. Entonces, por eso es justamente indispensable comprender la contribución de los bosques más allá del carbono. Gracias, Isabel. Y bueno, Iván Darío, ¿cuáles son las estrategias para fomentar proyectos forestales de carbono que sean de mejor calidad, considerando todos los antecedentes que hemos comentado? Bueno, no, pues complementando acá lo señalado por Isabel, y también me interesaba en lo que nos cuenta Rocío de su experiencia ya en terreno. Definitivamente hay que mejorar estos proyectos sin desvirtuar obviamente que se requieren estos proyectos como parte de toda la combinación de iniciativas para luchar contra el cambio climático. Entonces, necesitamos en el mundo capturar más carbono, y las soluciones basadas en naturaleza, incluyendo los proyectos de forestales, deben ser parte de la solución, pero debemos vigilar que no generen unos efectos colaterales tan negativos como los que se están planteando, sino que por el contrario sean sinérgicos. Entonces, del lado de los proyectos, los temas de biodiversidad, agua y servicios ecosistémicos deben mejorar sustancialmente en su concepción, incluso por el mismo proyecto, porque digamos, si estas plantaciones usan la misma genética, son muy susceptibles a plagas, a que no puedan reproducirse, digamos, sin asistencia, y que entonces su permanencia en el tiempo se ponga en entredicho, siendo la permanencia como un atributo muy importante de la captura de carbono y de las toneladas pues, que deben estar ya almacenadas en la biosfera. Pues los temas de agua, por la adaptación al cambio climático y la menor disponibilidad de agua que tenemos hoy en día, pues también se hace crítico, entonces no se puede obviar este tema. Y desde luego la biodiversidad, sí, definitivamente, si bien los mercados y los estándares tienen salvaguardas de que no pueden haber plantaciones en lugares que fueron deforestados recientemente, o que no se deben convertir bosque natural a plantaciones, de todas maneras sí puede haber unos impactos negativos a la biodiversidad. O puede que si se hacen plantaciones, pero no se tiene una diversidad en material vegetal, en especies, sino si no hay nada de bosques nativos, pues no se genera un efecto, por lo menos de no mejora de la biodiversidad local. Entonces, y en este momento con la crisis de biodiversidad, pues se debe hacer un esfuerzo por que la restauración ecológica pueda participar de los mercados de carbono, si bien esta es más costosa en términos pues de plantaciones, de monitoreo, de cuantificación, pero debería poderse hacer. Entonces hay que educar a los compradores de bonos de carbono para que los precios sean mayores, los precios reflejen estos costos. O sea, si pedimos que los proyectos suban su estándar, pues se requieren unas diferentes condiciones también desde el lado de los compradores. Entonces, eso también hay que señalarlo para que, pues, no solamente por los mismos dólares por cada tonelada reciban pues, los proyectos, porque quizás varios de ellos puedan no ser viables económicamente, sino que a nivel global, pues, deben estos costos verse reflejados en lo que están pagando hoy, y debe finalizarse con esa dicotomía en que las soluciones basadas en naturaleza son menos valiosas que aquellas basadas en la tecnología, como muchas veces se paga más por las tecnológicas que por las naturales. Esto no debería ser así, o se valoran más. Pero no solamente pues se deben mejorar los proyectos individualmente, sino todo el sistema del mercado de carbono, de manera estructural. Aquí podemos señalar que tras la crisis de confianza en los mercados voluntarios que empezó en 2021, que se profundizó en 2022 y 2023, han surgido unas estrategias globales para mejorar la calidad de los mercados voluntarios, como la BCMI, que busca mejorar el uso de los créditos por parte de los compradores, y el ICBCM, que busca mejorar la calidad de los créditos que se ofertan. Entonces, el ICBCM creó
los Core Carbon Principles o los principios nucleares de carbono que buscan ser como un estándar más riguroso para y que vaya a ser como etiquetado con proyectos, perdón, con metodologías y con estándares que se presentan a este mecanismo para poder validar que están cumpliendo con esos criterios. Y poco a poco, pues los créditos de esos proyectos que tienen esas etiquetas están ganando mayor reconocimiento en el mercado. Entonces hay que buscar que esa carrera hacia la mayor calidad, pues sí sea efectiva, sí tenga eco, sí haya compradores para esos créditos que serán más costosos, y tratar de quitarle el espacio a los proyectos que son muy baratos, pero seguramente son muy baratos porque tienen baja calidad. Eh, y finalmente, también señalar que en los países pues tienen unos deberes regulatorios claves. Los mercados no se pueden regular solos, o sea, no funcionan solos. Los sistemas de certificación y verificación no son suficientes para funcionar bien y se requiere que el Estado esté presente para generar una reglamentación de registro, de transparencia, de distribución de beneficios, de salvaguardas y también incluso de la cuantificación. Pero no solamente ponerlo en el papel, sino destinar recursos para cumplir estas normas y que efectivamente sean como disuasores en caso para aquellos que no quieran cumplir. Entonces, con Muchas eso, pues, gracias. creo que ya habría bastantes tareas para mejorar los Sí. proyectos. De todas maneras, y espero que ahí que los periodistas estén anotando, ¿ah? Porque salen varias cosas, varias ideas, varios elementos de interés cuando se trata de la regulación de los mercados de carbono. Y bueno, ¿qué necesitamos para avanzar hacia una mayor transparencia, trazabilidad y equidad en los mercados de carbono, considerando las distintas experiencias que estamos viendo en América Latina? Como para no hacer hablar a Iván directo de una, vamos a ir con Isabel. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya. Bueno, yo creo que es indispensable, como mencionaba Iván hace un inicio, tener las reglas claras, como se ve en el reportaje, hay todas estas diferentes regulaciones en los países y sobre todo, como lo mencionaba, también tener muy en claro el tema del concepto de la justicia climática, que como vimos en los anteriores casos, tenemos esta doble vulneración, ¿no es cierto? Tenemos estas comunidades que ya están afectadas por los impactos del cambio climático y ahora los afectamos con las que vendemos como soluciones para la crisis climática o para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Creo que aquí también es esencial tener en cuenta las propuestas que vengan desde justamente estas comunidades y como les mencionaba, esta propuesta que viene desde Sarayaco, este pueblo de la Amazonía ecuatoriana, que ellos están planteando este nuevo esquema de contribución o de compensación, que lo que se busca es que esto venga de fondos limpios, que no provenga de fondos asociados con actividades extractivas, con petroleras, con mineras, y que sea también de un financiamiento directo, que es también lo que se ha planteado muchas veces, lo que piden las comunidades, tener este financiamiento directo para poder implementar sus acciones que responden a sus necesidades y que tengan justamente en cuenta sus conocimientos, sus tradiciones, que es lo que se critica también muchas veces a estos esquemas de bonos de carbono. Y relacionado a este tema, es indispensable todo lo de las salvaguardas sociales, ambientales, para que las comunidades estén enteradas de los proyectos que se están realizando en sus territorios cercanos a sus territorios, de los beneficios que les van a traer o que no les van a traer. Y sobre todo estos mecanismos, también crear estos mecanismos, fortalecer mecanismos para la trazabilidad, para saber quiénes son parte de toda esta cadena, para que pueda ser transparente de verdad. Y bueno, también como aquí estamos hablando para muchos periodistas, el ejercicio también como periodistas es cubrir estos temas. Yo sé que suelen parecer complejos, que es muchos conceptos técnicos, pero justamente está en entender, en leer, en adentrarnos, en cubrir las COP, las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde se están tomando las decisiones respecto al artículo 6. Entonces, no solamente ir allá, pero también estar pendientes de lo que está pasando desde nuestros países y poder cubrirlo justamente con esta mirada de Latinoamérica.
Muchas gracias, Isabel. Y les recordamos a quienes nos acompañan que pueden dejar sus preguntas en el chat para la sección casi final de preguntas. Rocío. Bueno, aportar desde que creemos nosotros acá que las comunidades también podemos ser parte fiscalizadoras también para aumentar esta transparencia, esta trazabilidad y también recoger información desde las comunidades, que también podamos informar cómo se están trabajando esta industria de los bonos de carbono y aumentar también los organismos fiscalizadores de aquello. Nosotros acá vemos esa falencia que de repente desde las comunidades también podemos ser partes de esa transparencia y aportar. Y bueno, y medir variables como erosión, lo que decía anteriormente, el tema del agua, las tasas de crecimiento, porque la idea es que ese carbono se inmovilice, ¿cierto? No solo se capture y se inmovilice, así como dice el investigador Rafael García. Así que eso es como desde el punto de vista desde acá del territorio que podríamos aportar a cómo lo abordamos. De todas maneras, gracias, Rocío. Y bueno, finalmente, sabemos ya que los bosques son claves para la naturaleza, las personas, bueno, la biodiversidad y también para la acción climática, pero enfrentan un panorama bastante adverso en varios países o localidades de América Latina. Entonces, es necesario poner la atención acá, el foco y también tomar consideración de ecosistemas forestales que quizás son más desconocidos y que muchas veces no reciben tanta cobertura periodística, pero también sin olvidarnos de algunos muy estratégicos y relevantes como la Amazonía. Y justamente, y esto ya se relaciona con la COP30, ¿cierto? Que va a ser la primera en la Amazonía. Y bueno, ¿en qué acciones, estrategias y discusiones deberíamos poner el acento para la conservación y restauración de los bosques de cara a esta cumbre climática que es la COP30? Partimos con Iván. Bueno, Paula, pues si la COP30 ya está a la vuelta de la esquina y acá en Bogotá, pues terminó hace poco la cumbre de mandatarios de la OTCA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y creo que pues hace varios llamados interesantes que ojalá sean recogidos en la COP eh, y que hablan de toda la Amazonía y la responsabilidad que nos asiste a los países amazónicos, pero también al mundo en su totalidad sobre este ecosistema que es importante para toda la humanidad. Pues está, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado que desafortunadamente ha aumentado en toda la Amazonía, en todos los países, y que ya hace mella en las comunidades, en el ambiente, en la biodiversidad, en los temas de drogas, de minería ilegal, sí, conflicto armado, pues son ya graves en varios países y realmente hay que unir esfuerzos. Entonces, esto pues creo que es importante mostrarlo porque en estos temas de seguridad, si bien no se tratan mucho en la agenda de cambio climático, sí son unos limitantes muy fuertes para la acción climática, ¿no? Tanto por la seguridad misma de las personas como por los incentivos perversos que hay y la criminalidad misma que incide en la deforestación y todo. Entonces, no podemos tenemos que incorporar estos temas en la discusión. Está también los nuevos mecanismos financieros, el fondo TFFF que está promoviendo la presidencia de Brasil del Tropical Forest Finance Forever, que busca como tener un capital de inversión que genere réditos para acceso directo de las comunidades, de los países en los bosques tropicales, que es una idea muy interesante que ojalá tenga eco y sea capitalizado y pueda desembolsar. Y acá enlazo con el tema del acceso directo a las comunidades que se pregona y las comunidades lo reclaman y los pueblos indígenas se han organizado para eso. Y yo creo que eso, que ya están, pues ya deben, ya esta promesa debe hacerse realidad, pero hay una preparación muy importante que hacer frente a este tema para que no ocurran cosas como que el dinero se vuelva un factor de conflicto adicional en muchas comunidades, sino que estas comunidades ojalá sean empoderadas, pero también hay que
ayudar a generar esas estructuras de manejo de recursos, de transparencia, de prevención de la corrupción, de uso adecuado de los recursos, de diseño de proyectos, para que este dinero se utilice bien y no sea factor de conflicto en las comunidades. Porque pues sí, muchas de ellas todavía no cuentan con esas capacidades para utilizar, para digamos implementar estos recursos si les llegan y pueden generar más conflictos. Diría yo que también frente a los temas de mercados, se critican mucho los mercados para bosques, pero debemos tener cuidado de no satanizarlos porque mal que bien son recursos que quizás no llegaran de otra manera. La verdad es que los recursos de cooperación directa cada vez son más exiguos y los recursos de mercados quizás son unos que están más disponibles que los de cooperación tradicional hoy en día, tristemente en el contexto global. Entonces hemos visto cómo los recursos de red más de cooperación internacional son muy limitados y los programas grandes de Noruega, de Reino Unido, pues ya no han continuado. Y ahora lo que hay es el artículo 6 y la promesa de que el artículo 6 genere nuevos recursos, pero hay también muchos interesados en excluir a los bosques de artículo 6 con argumentos como la falta de permanencia y todo el tema de salvaguardas. Pero esto es un arma de doble filo. Debemos es buscar que sí sean habilitados, pero con todos estos temas de salvaguardas, porque si no corremos el riesgo de que si no hay mercado, pero tampoco hay recursos. Entonces, esto sería un escenario muy grave. También no abandonar las agendas que quizás ya no tienen tanto atractivo como es el de las commodities, cero deforestación y el tema de la debida diligencia de la deforestación por la Unión Europea y todo lo que esto implica. Creo que esto es muy valioso que continúe porque para mitigar estos riesgos de la destrucción de la Amazonía por parte de las commodities, pero hacer énfasis también en el oro, que se ha vuelto como uno de los commodities más perjudiciales y que también, sobre el cual también se hizo un llamado en la reunión de la vodka. Entonces, esto sería como lo que resaltaría para la COP. Muchas gracias, Iván. Isabel. Bueno, creo que como hemos hablado, es indispensable, más allá de pensar en la compensación, en pensar en la reducción y en la eliminación de las emisiones, y esto nos referimos a los combustibles fósiles, que es un tema que se convierte en un tema álgido de hablar muchas veces por los representantes de los países, independientemente de la línea política que tengan, pero creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Actualmente tenemos una proliferación de actividades extractivas en la Amazonía, en todos los países, justamente actividades extractivas que ahora se vinculan con el crimen organizado, lo que incluso hace el trabajo de nosotros como periodistas más complejo para poder mostrar lo que están viviendo estas comunidades, lo que se está viviendo en estas zonas. Y antes de pensar justamente en todo el tema de los mercados de carbono, también pensar en cómo combatir estas actividades, cómo visibilizar lo que está ocurriendo en estas regiones. Y eso nos lleva también a la transición energética justa, que es algo que no debemos perder de vista, sobre todo la última palabra, como hablábamos de justicia. No se trata solamente de llenar de hidroeléctricas en toda la Amazonía sin tomar en cuenta lo que está pasando realmente con las comunidades y cómo esto influye. Creo que algo esencial de la COP30 va a ser el tema de la adaptación, que también ha sido un tema relegado en otras COPs, que en esta va a tener, esperemos, un protagonismo especial y que es especialmente relevante para una región como la nuestra, que ya vivimos los impactos del cambio climático y tenemos que adaptarnos a estas situaciones, justamente también incorporando los conocimientos locales. Y para todas estas actividades se necesita el financiamiento, que es otro tema también complejo, de que los países se pongan de acuerdo, como vimos en la anterior COP, pero incluso en esta también se habla del financiamiento para la adaptación, de qué está pasando con el compromiso que se tenía de duplicar la financiación para la adaptación hasta 2025. Y también, como hablaba hace un momento Iván, la necesidad de la inclusión de las voces de quienes están en la primera línea de batalla, la inclusión de sus voces en este tipo de eventos, en la toma de decisiones, y que sean parte justamente de estas negociaciones. Muchas gracias, Isabel. Y les recordamos que dejen sus preguntas. Ya hay ahí unas preguntas bastante interesantes en el chat porque ya estamos
cerca de la última intervención, que es la de Rocío. Rocío, ¿qué tienes para decir? Bueno, creo que es clave que se discuta la regulación de estas industrias que usan los bonos de carbono para su intervención en las comunidades. Pues es clave que exista una regulación y una promoción de nuevas formas de producción eh, en cuanto al modelo forestal, incluir bosque nativo, incluir la silvicultura y hacer partícipe de esas estrategias a las comunidades, que también somos protagonistas no solamente de los efectos, sino que también podemos ser protagonistas de lo que podemos hacer, no solo esperar que lleguen las soluciones de fuera, porque desde las comunidades también tenemos propuestas. Y, y bueno, y también visualizar también que existen corredores biológicos que se pueden ir haciendo, que el suelo también es un organismo vivo, que las praderas también son sumideros de carbono y de biodiversidad, así como establecer también en cuanto a este tema de los bonos de carbono, que existen también otras formas de combatir la crisis climática desde las comunidades y desde lo que las comunidades hacen en los territorios. Eso. De todas maneras, muchas gracias. Sí, y qué bueno que mencionaste los suelos, ¿ah? Porque muchas veces los suelos son ignorados, lo cual es terrible. Y por ejemplo, los suelos forestales son importantísimos cuando hablamos de almacenamiento de carbono. Entonces, muy, muy buen punto y bueno, todo lo demás. Así que, bueno, les agradecemos enormemente a nuestros panelistas por sus respuestas, por compartirnos sus perspectivas. Ha sido muy enriquecedor. Y ahora sí, abrimos el espacio para las preguntas del público. Por favor, déjenlas en el chat y nosotros vamos a ir escogiendo, digamos, las que sean más representativas. Pero bueno, aquí tenemos de Jaime Quintero. Jaime dice, ¿qué opinión tienen respecto a que las dinámicas de compra-venta de bonos de carbono en América Latina refuerzan los desbalances de poder entre gobiernos, empresas y comunidades? ¿Debería un periodismo crítico enfatizar en esta dudosa solución ante los desafíos ambientales globales? Buena pregunta la de Jaime. Aquí quizás quieran responder, yo les digo quieran como si pareciera voluntario, ¿ah? Pero quizás quieran responder, bueno, Iván e Isabel, ¿no? Quizás partamos por Iván y después Isabel se enfoca un poco más en lo periodístico. Bueno, aunque tú, Iván, también obviamente puedes comentar. Mm, Gracias. Bueno, pues acá creo que es importante no generalizar porque los mercados pueden o fortalecer esos desbalances, pero también pueden mitigarlos, ¿no? Digamos, en caso de que, porque pueden ser un flujo de recursos para comunidades si éstas se organizan, si se alían con empresas éticas que realmente quieren beneficiarlas, tanto los desarrolladores como los compradores. De hecho, esos desbalances se pudieran mitigar y en algunos casos sí se han mitigado con proyectos de mercado de carbono, pero claro, en otras se han magnificado. Entonces, mi respuesta es que sí debe haber un escrutinio de los mecanismos y de los proyectos, pero también no debe tenerse la conclusión preestablecida antes de investigarlos, porque también hay casos positivos de estos mecanismos que también hay que documentarlos y hacerlos conocer para que puedan aflorar y replicarse más. Muchas gracias, Iván. Isabel. Bueno, yo creo que en referencia a lo si el periodismo debe enfatizar esta dudosa solución ante los dos desafíos ambientales globales, me parece que justamente el rol del periodismo es buscar todos estos ángulos, buscar lo que está más allá de lo que está a la simple vista, ¿no es cierto? Es indagar más como justamente lo han hecho las personas que son parte de este equipo, si nos quedamos solamente con que Apple nos vende un reloj súper responsable, limpio, que viene de un lugar igual paradisíaco, digamos, o que con todas las normativas, si es que no hubiese un periodista que va más allá, que investiga, que ve de dónde sale esto, que ve qué químicos se están utilizando, no podríamos justamente estar ahorita hablando sobre estos temas, levantando estos cuestionamientos con el afán también de que se mejore, de que se tomen las salvaguardas ambientales y sociales. Entonces, sí, justamente nuestro rol es ir más allá y exponer también
estos problemas que se están llevando a cabo ahora, que como países en Latinoamérica estamos iniciando en estos mercados. Muchas gracias, Isabel. Eh, Acá, bueno, Maxi hizo una pregunta, Iván la respondió, pero igual, vamos a hacerla con voz alta porque dice, aprovecho que Iván cita las discusiones del artículo 6 y commodities. ¿Cómo ve las discusiones de proyectos de agricultura y ganadería regenerativa que tienen impulso renovado como soluciones, pero también cuestionamientos? Iván, si pudieras para Ujú. toda la galera. Vale, pues bueno, acá entramos un poco en aspectos técnicos. La agricultura y ganadería regenerativa, pues sí se ven como muy promisorias para el tema de restablecer los suelos, de mejorar la productividad en menor área de la ganadería, y justamente habilitar áreas para la restauración y limitar el crecimiento de la ganadería y de la expansión de la ganadería extensiva. Pero en cuanto cuando nos metemos al tema de carbono, seguramente los cuestionamientos se dan porque todavía son actividades novedosas cuya cuantificación de carbono no está tan establecida. Hay muchísima incertidumbre, tanto por los diferentes tipos de territorios, de suelos, y como la mayor parte del carbono está en el suelo y es difícil de ver, toca con muchas muestras, pues hay mucha incertidumbre, mucho potencial para el error y esto genera como incertidumbre sobre esa calidad que respalda a los créditos de carbono. Entonces, es ahí donde están esos cuestionamientos. Entonces, ahí es donde creo que es necesario las metodologías que se vayan a usar tengan un escrutinio muy alto para que no se inflen estos resultados de carbono, no se sobredimensionen, pero sí se apoyen las actividades, porque tampoco podemos como irnos, ser demasiado conservadores, que si no tenemos una incertidumbre nula, pues no apoyamos las actividades, porque las actividades de soluciones basadas en naturaleza inherentemente tienen incertidumbres e inherentemente tienen riesgos de reversiones o de errores de cuantificación, pero hay que apoyarlas. Entonces tenemos que buscar esos mecanismos de financiación para que puedan florecer en estas actividades sin tener esos efectos negativos. Gracias, Iván. Bueno, no sé si alguna de nuestras expositoras quiere comentar algo o todo ok. No se sientan obligados. ¿Todo ok? Ya. Ahí viendo sus expresiones, creo que leí bien ahí el lenguaje corporal. Bien, entonces les agradecemos a todas las personas que, bueno, han estado acá con nosotros y que también enviaron sus preguntas, porque también esto nos permite, digamos, indagar un poquito más en ciertos aspectos de un tema que ya, tal como lo dijimos, es complejísimo, o sea, tiene muchos matices, muchas aristas, es muy intrincado. Entonces, realmente les agradecemos este interés y bueno, y obviamente les invitamos desde ya a revisar los reportajes porque ahí también se explican algunos elementos, pero de todas maneras podemos... ay, hay una pregunta más. Podemos, digamos, tener ciertas aproximaciones en esta ocasión. Había levantado la mano Samsung, que no sé cuál es un, no, o sea, no creo que el nombre del teléfono, claramente, ¿no? Samsung No, no es SM, Apple, Samsung. claro. No sé si tienes alguna pregunta. Ah, no, o a lo mejor fue, a lo mejor quería enviar algún emoticono, algún emoji. A ver, aquí veo en el chat. Ah, ya. Bueno, supongamos que fue así. Entonces, bueno, les recordamos que el especial Carbono, Tierra y Fuego en Sudamérica se encuentra en climatetrackerlatam.org y que pronto van a liberarse los episodios del podcast, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí damos paso a una intervención muy especial, porque bueno, el equipo del Pulitzer Center que ha hecho posible esta serie nos acompaña hoy y para ello tenemos a Melanie Pérez, coordinadora de Aguayo Lab del Pulitzer Center, quien quiere contarnos un poco más sobre, bueno, sobre esta colaboración, sobre el rol del Pulitzer Center, también ayudando a cubrir estos temas que son tan críticos y relevantes y también sobre las oportunidades que ofrece. Adelante, Melanie. Gracias, Paula, gracias por el espacio y bueno, felicidades a todos por este gran trabajo que han hecho desde el equipo de Climate Tracker. Nosotros venimos acompañándolos desde, bueno,
con este camino de preparación también hacia la COP30. Y la verdad es muy completo, todo el especial y todo lo que nos cuentan y este tipo de espacios con expertos, con personas de la comunidad que están generando soluciones son súper importantes para, bueno, transformar el periodismo en impacto. Y bueno, básicamente lo que yo hago en Aguayo Lab, que es una iniciativa del Pulitzer Center, es acompañar este tipo de iniciativas también y convertir estas historias en hito. Y yo quería hablarles hoy y les voy a dejar por acá en el chat una de las iniciativas que estamos apoyando actualmente y que está relacionada también con estos trabajos y el concurso de cartas Nuestra Voz en la COP30. Y bueno, con esta iniciativa nosotros estamos tratando de apoyar este tipo de historias y reportajes entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad, para que ellos mismos se involucren, lean los reportajes, sepan qué está pasando en cada una de sus regiones y se sientan identificados con estos problemas en torno a la emergencia climática. Bueno, los bonos de carbono también son gran parte de lo que afecta a nuestra región hoy en día. Y lo que hemos hecho es tratar de que ellos se involucren leyendo estas historias y que a través de esa lectura de las historias puedan motivarse a escribirles a un tomador de decisión en la COP30 y puedan convertirse en agentes de cambio proponiendo soluciones por, bueno, todos los temas que le urgen a la región y también por bueno, se conviertan en una suerte de generadores de cambio promoviendo soluciones a la emergencia climática. Allí pueden ver todos los detalles de nuestra convocatoria. Sé que hay muchos periodistas acá, también hay activistas, personas expertas y bueno, también vi algunas personas conectadas que ya han colaborado con nosotros en concursos de, bueno, ediciones pasadas. Y la invitación es a que revisen la página, a que como periodistas, activistas, expertos puedan involucrarse y llevar este correo bueno, esta iniciativa a jóvenes para que puedan leer los reportajes entre, bueno, los que publica Climate Tracker y otros medios que nos ayudan en la región a impulsar este tipo de reportajes, a que los chicos puedan leerlos y puedan transformarlos en impacto y escribir a un tomador de decisión. El año pasado tuvimos em, digamos, una de las ganadoras desde Brasil escribió una carta hablando sobre los mangles amazónicos y tuvimos una respuesta de la ministra de Ambiente, Marina Silva. Y bueno, digamos, eso es lo que queremos nosotros generar en estas oportunidades, es decir, transformar esas historias en impacto y que los jóvenes puedan convertirse en agentes de cambio, porque bueno, el periodismo no solamente está hecho para que lo consumamos ya los adultos o gente grande, sino también para que los jóvenes puedan involucrarse en este tipo de iniciativas y puedan sentirse empoderados a entender lo que está pasando en la región. Bueno, entonces allí les dejé el link. Gracias por el espacio. También gracias a Climate Tracker por generar este tipo de contenido tan importante para toda la región. Y bueno, queremos seguir apoyando este tipo de iniciativas. Pueden también revisar la página del Pulitzer Center. Constantemente estamos promoviendo, bueno, webinars, diálogos entre universidades también, tenemos iniciativas hacia la sociedad civil y por supuesto nuestro foco en transformar el periodismo de impacto y la invitación es a todos los periodistas y activistas a que puedan revisar nuestra página web y estén pendientes de las convocatorias que constantemente estamos sacando a lo largo del año. Muchas gracias, Paula. Buenísimo, muchas gracias a ti, Meliani, bueno, por compartir esta información que ya saben, por favor, anímense y bueno, y también les agradecemos por el apoyo al periodismo climático y ambiental en la región, porque sin duda se requiere hoy más que nunca. Y bueno, con eso llegamos al final de este encuentro. Queremos agradecer profundamente a nuestros panelistas, a Isabel Alarcón, Rocío Cruces e Iván Darío Valencia, por sus aportes, por su claridad, por sus perspectivas, porque de seguro esto nos ayuda a enriquecer un poco el panorama en nuestras cabezas y también en nuestras coberturas o en todas las labores que nosotros hagamos, porque sabemos que aquí no solo hay periodistas, entonces también digamos que esto sea de utilidad para todas y todos. También agradecemos a Esteban Tavera, quien nos compartió hoy los hallazgos principales de este especial y nuevamente al Pulitzer Center por su apoyo constante y por contarnos sobre nuevas oportunidades para seguir impulsando el periodismo climático en la región. Por supuesto, no podía faltar agradecerles a todas y todos
a quienes nos acompañaron en este encuentro por ser parte de esta conversación. Sabemos que hablar de mercados de carbono, de incendios y de desigualdad climática en este caso no es fácil, pero sí es muy necesario y esperamos que esto haya sido útil para ustedes y para entender mejor qué está en juego, en qué podemos fijarnos, en qué, digamos, poner el foco y también que se vayan con ideas, con preguntas y con herramientas para seguir investigando y conversando y comunicando sobre estos temas que son tan importantes. Pero no nos podemos ir sin tomarnos una foto grupal para el registro, para el recuerdo. Así que, por favor, Gene, si Gene, puedes tomarla tú, que mejor, por favor, enciendan sus cámaras, peínense si es necesario. Me encanta porque siempre cuando comienzan a prender las cámaras comienzan a peinarse instintivamente, me encanta. Por favor, si pueden prender sus cámaras, no se sientan obligados, pero si la encienden mucho mejor. Nos faltan ahí algunas cámaras. Sé que es tarde en muchos lugares, pero que quede el recuerdo. Eso. Ahí. Ok, Bueno, Giene, tú listo. nos dirás. Entonces, a la de tres. Sonreímos todos. Una, dos y tres. Listo. Muchas gracias a todos. Ahora sí, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, les dejamos unos breves recordatorios porque, bueno, ya lo hemos dicho, pero recuerden que pueden leer los reportajes de este especial Carbono, Tierra y Fuego en Sudamérica en climatetrackerlatam.org. Escuchar próximamente el podcast Micrófono Climático disponible en Spotify, donde vamos a contar distintos elementos de lo que abordamos hoy. Y bueno, seguirnos en redes sociales para acceder a nuevos recursos, oportunidades y coberturas. Y por supuesto, si les nace de su corazón, compartir lo que conversamos hoy, hablar con colegas de esto y bueno, pasar la voz. Entonces, bueno, les agradecemos, muchas gracias, que tengan una muy linda tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. Buena tarde.